Bueno, buenas noches, siendo las 7:05, empezamos una nueva sesión. Este día vamos a trabajar la parte de derechos de autor a cargo del instructor Ariel Gómez y el tema de elaboración del storyboard que se los va a explicar yo. Listo, es una sesión muy corta. Espero que la aprovechen, espero que cualquier duda que tengan nos cuenten. Listo, entonces iniciamos con el profe Ariel. Muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, si van ingresando compañeros, pues bienvenidos. Gracias, profe. Sigan. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar presente esta noche con nosotros, a la instructora Diana que también está pendiente todos los jueves en este horario. Tenemos una actividad pendiente todavía, muy sencilla, que es el foro de derechos de autor en multimedia. Ya en el correo a algunos les he enviado la información, en el foro de dudas e inquietudes está el archivo, lo pueden encontrar allí y descargar de cómo encontrar la actividad, la evidencia en la guía, pero el ejercicio no tiene ningún problema. Ustedes leen bien el material, pueden hacer otras consultas, hacen una reflexión muy personal, ni demasiado larga ni demasiado corta, pueden incluir citas, muy importante, que todo quede claro y de una vez que sirva de ejemplo para lo que estamos hablando, y después de saludar y hacer su presentación con buena ortografía, buena letra, pues envían la reflexión. Yo estaré pendiente de la retroalimentación. Aproximadamente 18 aprendices han enviado esta actividad desde la semana pasada y esta, entonces estaba mirando aquí el listado, pues la mayoría ya tienen la actividad. Hay 2 o 3 que ahorita en el chat les coloco quién tiene pendiente la actividad y todavía pues esta semana pueden ir enviando el ejercicio. Quería darles unos mensajes como importantes. Primero, que nos motivemos, ¿cierto? Muy importante que conservemos esa motivación y que ayudemos a motivar a otros compañeros para que sigan adelante con la formación de esta tecnología multimedia. También quiero insistirles en la importancia de ser constantes y de perseverar en el estudio, en este caso el que estamos haciendo con el SENA. Recuerden que la vida a veces no nos pide hacer como muchas cosas, sino que seamos constantes en lo que hacemos. En nuestro proyecto de vida, pues la mayoría han expresado que una de las metas es verse graduado con el SENA a futuro, en 1 año y medio, 2 años, pues esperamos que eso sea realidad, pero eso no se hace sino con constancia y con perseverancia de parte de ustedes. Entonces, quería pues, ese era como el mensaje, agradecerles mucho a ustedes. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden contactar por el correo o también ahorita en el chat puede la persona pues preguntar quien quiera sobre esta actividad. Entonces, le damos paso a la instructora Diana, que ella va a hablar pues del tema en cuestión. Gracias, Ariel. Bueno, entonces todos pendientes con el foro. Y no solo ese foro, hay varios foros en los que deben participar y no se ha hecho como se debe. Ejemplo, el foro del test físico. Todavía hay personas que están pendientes de participar. Bien. Bueno, me confirman porfa si están viendo la pantalla. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar esta actividad, diseñar el storyboard utilizando técnicas de creatividad. Entonces nosotros estamos trabajando una actividad basada en una historia o en un comercial, ¿cierto? Referente a sus proyectos, que generalmente son, pues digamos que terminan siendo una página web, ¿sí? Se vienen reflejando todo en una página web. Entonces, pues digamos que ¿qué viene haciendo un storyboard por acá? Habíamos hablado que íbamos a hacer una historia y esta historia puede trabajarla con esta actividad, ¿sí? Digamos, si es un comercial, si es una intro, podrían hacerlo de esta forma o ya vamos a ver que si es igual una página web también la podemos trabajar acá. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Más adelante, en la siguiente actividad proyecto,
tenemos la parte de video, ¿sí? En este caso ustedes tienen que hacer video en inglés, una intro en inglés, una intro en español, tienen que trabajar evidencias de animación y de video. Entonces, si de una vez están trabajando esta evidencia con una historia basada en su proyecto y que de verdad les sirva y está bien estructurada, pues yo les recomendaría que trabajaran en el storyboard y las demás evidencias con esta misma historia. ¿Sí? Si no, pues bueno, no hay problema, pueden trabajar de otra forma. Si no, pues también pueden trabajar el storyboard sobre su página web y todas las, digamos, las páginas y toda la parte gráfica que van a trabajar. Ya empezamos a verlo entonces. El material que les voy a mostrar está aquí ya, es ese LOA, yo ya lo descargué, entonces lo tengo por acá. Entonces, bueno, iniciemos a ver qué es un storyboard. Entonces, veamos por acá la definición. Storyboard o guión gráfico, que se denomina también así, es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el fin de guiar a la producción de un proyecto audiovisual. Entonces, un storyboard no es otra cosa que un método de preproducción, ¿sí? en la industria audiovisual. Entonces, encontramos que es una secuencia compuesta por viñetas, por cuadros, por hojas, y tiene dibujos tan especializados o tan simples, pero nos están mostrando la historia, nos están mostrando la acción que está pasando y nos están mostrando cosas importantes dentro de la preproducción que le van a decir a las personas encargadas de hacer realidad este video, esta película, esta animación, pues, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Sí? Cositas importantes de tener en cuenta. Entonces, no es otra cosa que la disposición visual de, digamos, los acontecimientos, ¿sí? Tiempo a tiempo, escena a escena, plano a plano, de un video. Bien, veamos entonces la historia. ¿Qué pasa con el storyboard? Por allá en los años, estamos viendo por acá, en los años 1930, ¿cierto? En los estudios de Walt Disney, no fue Walt Disney el que empezó a trabajar el storyboard, pero sí fue en sus estudios, fue el compañero George, no me acuerdo, George Miles, creo que se llamaba. El que empezó a trabajar el storytelling, que es una historia dibujada, no es otra cosa que eso. ¿Y por qué se empezó a trabajar? Pues precisamente para organizar y para, ya vamos a ver más adelante, que tiene muchas funciones dentro de las animaciones. Empezó a trabajar dentro de las animaciones y dentro de las películas, ¿sí? Una de las películas, de las primeras películas buenas que se trabajaron, fue Lo que el viento se llevó y fue a punta de storyboard. Entonces, pues ustedes imaginarán una hora a punta de storyboard, pues el trabajo era bien interesante, ¿sí? Les recomiendo que se vean la película Walt, de Walt Disney, muy buena y explican absolutamente toda la partecita del storyboard, ¿sí? Entonces, este storyboard proporciona la visualización, ¿sí? La disposición de los elementos de tal y como se ven en la cámara. Ya no es, digamos, tenemos primero, ¿se acuerdan que teníamos el guión literario, donde contamos la historia? Entonces podríamos ver acá este cuadrito, decimos, está el anciano jugando billar, ¿sí? Pero de pronto todas las expresiones, toda la parte como se ponen las gafas, la disposición del cuerpo, la expresión, todo no se puede ver o no se puede definir en un guión literario, tampoco en un guión técnico, aunque tengamos, por ejemplo, el encuadre, si vamos a ver en picado, contrapicado, si va a ser el detalle de pronto en algún momento el movimiento de cámara con detalle, bueno, eso sí se ve en un storyboard, ¿bien? Entonces es esencial para ver los movimientos de cámara y bueno, lo que se verá en la escena con la cámara, con la película. Entonces vamos acá. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener un storyboard? Entonces, nos dicen acá, cuando graficamos todas las secuencias de la historia que queremos contar o interfaces que deseamos para nuestra multimedia, aquí ya están hablando de la multimedia que no se había trabajado antes en el storyboard. Esas gráficas de storyboard deben actuar como una guía para los pasos de la producción y postproducción, ¿sí? Entonces, sin un storyboard bien definido, el trabajo del líder de coordinación del proyecto se convierte en una tarea muy compleja. ¿Por qué? Ustedes vieron que el guión lo tenía alguien en la cabeza,
¿sí? El guión literario lo tenía alguien en su cabeza, el guión técnico se traduce con otra persona generalmente, y empezar a unir eso es el trabajo de la persona encargada del storyboard, ¿sí? Es un trabajo bien complejo porque estamos trabajando todas las expresiones, todo el detrás de cámaras, toda la escenografía, además es como las voces en off, en este caso, por ejemplo, que bueno, no serían tan claras si no tuviéramos el storyboard. Bien. Bueno, entonces miremos las funciones del storyboard. Entonces, dentro de las funciones del storyboard tenemos la primera, ahorro de tiempo, ¿sí? ¿Y por qué tendríamos nosotros ahorro de tiempo? Entonces, porque cuando tenemos todo el detalle, cada secuencia, ¿sí? Cada plano, el resultado final de la producción, se puede revisar, se pueden corregir errores. Por ejemplo, en la animación hay una parte del storyboard que se trabaja como un borrador, como las figuras apenas las estructuras, los escenarios también, apenas los bosquejos. Es bastante complejo, pero digamos en una producción de animación que es tan costosa, ahorra muchísimo tiempo, muchísimo dinero, ¿sí? Pero sobre todo en este caso tiempo. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un encuadre específico en un escenario y solamente voy a ver, ejemplo, las puertas y la calle, pues yo para qué me voy a poner a diseñar toda la estructura del edificio con detalles y bueno, entonces nos empieza a ahorrar muchísimo tiempo. Este tiempo pues viene traducido en dinero, ¿cierto? Entonces, ahorrar tiempo cuando se tiene todo plasmado con detalle de cada secuencia, eso permite tener una visión del resultado final antes de iniciar la producción. En este punto se puede revisar y corregir errores que ayudan en función del tiempo en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Como les digo, nosotros trabajamos en el storyboard, por ejemplo, escenarios, ¿sí? Y si dentro de los escenarios, dentro de la utilería, podemos evitarnos un montón de cosas sin quitarle a lo que queremos mostrar, sin quitar detalles del mensaje como lo queremos mostrar, pues bueno, bienvenido, ¿cierto? Y a veces menos es más, entonces súper. ¿Y por qué ahorra dinero? Porque el ahorro de dinero el ahorro de tiempo, como les decía, conlleva el ahorro de dinero. Cuando todo está planeado y revisado, hace que la producción sea más precisa, sin contratiempos, sin invertir tiempo extra y dinero extra. Aún así, muchachos, cuando ustedes tengan un storyboard, se van a dar cuenta que al final, los directores y en la edición se corta un montón. Generalmente en las animaciones se corta un montón, y esto es total desperdicio de dinero, ¿sí? Porque de pronto se pensó dar una acción, no sé si ustedes vieron la película ahorita, El mundo secreto de sus mascotas, creo que se llama. Tiene una animación excelente, pero se extiende muchísimo en detalles que de pronto sobran. Entonces la película se hace lenta, de pronto le faltó algo de edición, y bueno, esto viene acá, y el resultado final pues como que no es tan bueno, ¿bien? Aparte de la voz de Andrés López, que es horrorosa. Bueno, y venimos con la comunicación. Entonces, por un lado, el storyboard nos facilita la comunicación entre el equipo del proyecto, quien realiza la producción, puede entenderle a quien desarrolló la idea por medio de las descripciones del storyboard, ¿sí? Entonces, en una producción grande, generalmente hay un equipo desarrollador. ¿Se acuerdan ustedes del acta o del documento del equipo desarrollador? Cuando ustedes dicen necesitamos un guionista o no necesitamos un guionista. Necesitamos un programador, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la multimedia, si ustedes tienen un storyboard, el programador va a entender de pronto qué animaciones necesitan, ¿sí? Que ustedes necesitan un menú desplegable o una galería que se mueva aquí, que se mueva allá. Todo eso debe estar definido en el storyboard, y así, aunque uno no lo crea, pues ahorra toda esta partecita acá y el resultado va a ser muchísimo mejor, ¿bien? Entonces de pronto los gráficos nos ayudan un poco. Venimos a ver, no sé si todo está claro, pero acá no veo, si hay preguntas. No hay preguntas. Si hay preguntas, me levantan la mano o algo que no esté. Bueno, venimos a ver acá cuáles son los elementos que vamos a ver en un storyboard.
como les decía, son viñetas, ¿sí? Viñetas no tienen que ser cuadradas, ustedes definen dependiendo de lo que quieran comunicar, dependiendo de la importancia de los detalles, en fin. Lo importante es, necesitamos denominar, ¿cierto? Necesitamos denominar esta acción, entonces está enmarcada dentro de una escena, dentro de una secuencia, perdón, dentro de una escena, y el número de plano específico que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, el movimiento o efecto de la cámara, que lo vamos a tener acá. Hay unas partes gráficas que nos ayudan, de pronto si no queremos decir zoom out, por ejemplo, podemos utilizar estas flechitas, ¿sí ven? Hacia afuera, que nos indican, o sea, con flechas podemos indicar el movimiento de la cámara, si es un traveling, si es traveling lateral, si es traveling vertical, bueno, en fin, ya ustedes empiezan a definir eso, dependiendo de lo que quieran mostrar. Entonces, podemos ponerlo aquí, literal, ¿sí? O podemos trabajar con gráficos, ¿bien? Y la acción que nosotros estemos trabajando, si de pronto no somos muy buenos en el dibujo, esto de pronto va a ser un poquito más extenso, ¿sí? Entonces cada dibujo va acompañado de un comentario descriptivo de la acción, narración o diálogo. El producto final es muy parecido a la tira cómica, con viñetas individuales que presentan las imágenes importantes del desarrollo de la historia. Bien. Entonces, sencillo, estos son los elementos que debe tener cada plan. Recuerden que esto se trabaja como en el guión técnico y como en el guión literal. ¿Sí? Cada plano es importante y sobre todo aquí pues que viene la parte gráfica. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta al realizar un storyboard? Entonces, primero, tenemos que tener la sinopsis de la trama, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Recuerden que estas personas trabajan de forma independiente, entonces yo debo saber cuál es la trama, de qué es que se trata lo que yo estoy dibujando, porque simplemente me contratan para hacer el storyboard, porque soy un muy buen dibujante, porque puedo expresar muy bien, en fin. Listo, entonces debo conocer del tema, toda la trama, y ojalá pues conocer como los antecedentes, ¿bien? Conocer el guión literario y conocer el guión técnico. Recuerden que estos dos se empiezan a amarrar para realizar el storyboard. Y bueno, consejos: analizar en detalle la historia, conocer todo esto, no pasar por altos detalles que considere importantes. De pronto, no, pues es tan obvio que todo el mundo lo sabe, a veces no. ¿Sí? Entonces, si son cosas importantes, por favor, ponerlas, ¿eh? Y ordenar las secuencias de forma coherente. Bien, entonces recuerden que tenemos acá nosotros que una secuencia, un grupo de planos hacen una escena, un grupo de escenas hacen una secuencia. Entonces empezar a organizar esto es muy importante, ¿sí? No tener como, yo me acordé de la primera escena y después me salto 3 y después pongo otra. No, o sea, así empieza a haber como una descoordinación ahí y sea un poquillo loco. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá por cuadros, ¿listo? Entonces tenemos en la mitad pues la acción. Esta semana storyboard, la historia de sus vidas. Entonces, toma del salón de clases, un estudiante duerme mientras otro se preocupa por la tarea. Entonces nos queda claro que es ahí. Este es el estudiante que se preocupa por la tarea, ¿cierto? Entonces el estudiante se siente abrumado porque nunca ha hecho algo parecido. Venimos acá. Ideas rodeadas de la burbuja, pensamientos, lluvia de ideas, también puede ser montaje de videos rodeado por cuadro borroso, en fin, ya digamos que los elementos o las herramientas que yo escoja, las defino, ¿cierto? Pero entonces debe estar aquí muy claro. Entonces miren que aquí, por ejemplo, esto podríamos decir en el guión se imagina tal cosa, pero cómo se lo imagina es muy importante, entonces bueno, aquí está definido, ¿bien? Entonces, momentos de claridad, ¿sí? Ding, ding, campanas, y la bombilla, ¿bien? La expresión también es importante. Tendríamos antes una expresión como de angustia y ahora pues una expresión ya de esperanza y felicidad. Ya sabe que hace tu storyboard. Aquí, bueno, trabajando en su dormitorio, sonidos del reloj y el lápiz. Bien, venimos acá. Muestra orgulloso su storyboard. Sí, se limpia el sudor de la frente y música de victoria. Viene acá, lo está enviando para mostrarlo en la web. Y venimos acá y bueno, esta semana
sobre storyboard nuevamente. Bien. Entonces, muchachos, esto es súper importante. Perdón, aquí sigo acá. Súper importante que tengan la descripción, ¿sí? El dibujo. Ya vamos a ver que no es tan importante el hecho de ser un super artista, pero sí es importante practicar y mostrar proporciones, mostrar perspectiva, y que si yo dibujo, digamos, a este personaje, lo voy a dibujar con las rastas y bueno, con esas expresiones, pues que si yo lo dibujo acá, pues parezca el mismo, ¿sí? No, de pronto aquí está alegre y es una persona, y acá está pensando y es otra muy diferente. Entonces siempre trabajar las proporciones son muy importantes, y para eso, bueno, se necesita práctica, ¿cierto? Práctica en el dibujo. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo por acá. Este ejemplo ya es de una página web, ¿sí? Entonces ustedes ven que, por ejemplo, está la manito. Cuando yo oprimo el botón del index o el primero, ¿qué me va a aparecer? Entonces yo tengo aquí toda la información, más o menos un bosquejo de cómo quiero que aparezca. Luego vengo al segundo botón y ¿qué me va a aparecer? El video, el play, bueno, todo lo que yo quiera. Después me va a aparecer una galería en el tercer botón. Básicamente es como tener el bosquejo total, el segmento de la maquetación, ¿sí? La maquetación total acá, ya incluyendo colores, incluyendo, bueno, de todo. Y esto, créanme que es muy importante para un programador, ¿sí? O ustedes mismos cuando ya vayan a ver qué herramientas necesitan y cuáles son los recursos web que necesitan para trabajar esta parte, es bien importante que lo tengan claro. Bien. Y bueno, aquí tenemos simplemente el formato. Ahí de pronto otros formatos, a veces son cuadritos, a veces son la imagen y acá un texto, ya lo vamos a ver. Bien. Entonces, bueno, este es el material que nos ofrece la plataforma, y bueno, vamos a mostrarles unos ejemplos por acá. Entonces, simplemente voy a mostrarles diferentes tipos de storyboards. Vamos a ver el primero, en el que estamos trabajando estructuras. Estamos trabajando estructura en la figura humana, ¿sí? Más o menos ven humanos, son personajes que denotan una figura humana, entonces tienen una estructura básica. Miren, por ejemplo, la importancia del dibujo. Este personaje tiene una estructura de cilindro en su cabeza, y este tiene una estructura de pelota, ¿sí? Entonces, estas cosas son súper importantes a la hora de la proporción. Miren que acá sigue teniendo estructura pelota, que ayuda muchísimo al dibujo. Ustedes ven que no es un dibujo muy detallado, pero toda la expresión está ahí, ¿cierto? Entonces, van a ver más adelante, en esta actividad, creo que tienen que diseñar un personaje, y bueno, esta parte es muy importante ahí. Bien. Entonces, definir cómo va a ser la expresión cuando está sonriendo, cuándo va a ser la expresión cuando está enojado, cuando está pensando, ¿sí? Y que todo el tiempo se esté pareciendo, que este personaje sea el mismo, y miren que la estructura ayuda muchísimo, ¿sí? Yo les aconsejo que no se compliquen en el dibujo, pero que sí tengan en cuenta cosas como los tamaños, ¿sí? La proporción de los personajes, de pronto que este no aparezca en otro lado, en un cuadro como más grande que este. Y bueno, que empiecen a trabajar toda la parte del lenguaje cinematográfico. Vamos a ver aquí otra, que sería como el storyboard de los sueños de uno. Ojalá uno pudiera dibujar así. Yo sé que muchos de ustedes el año pasado me entregaron storyboards geniales. Muchos trabajan el dibujo espectacular, entonces bueno, aprovechen y se van a gozar esta idea. Entonces, cuadro a cuadro, las acciones. Miren lo importante de los escenarios, ¿sí?
Si esto no, si tuviera el fondo en blanco, no tendría el mismo texto y no tendría información importante para la parte de producción. Esto es la película, lo que pasa en la película, ¿bien? Entonces sí es bien importante. Por ejemplo, si yo tuviera esta parte, si no tuviera, digamos, esto, pues no sabría dónde va a ubicar la cámara, qué necesito, por ejemplo, en la parte de los efectos, en la parte de los dobles, en la utilería, ¿sí? Dónde van a caer, qué les voy a poner, bueno, por ejemplo aquí, ¿sí? Si yo no veo que caen, por ejemplo, me salto esta escena, simplemente veo que están cayendo, pues en la película va a aparecer esto y ya. ¿Sí? Entonces, o de pronto va a ser un problema y un costo muy importante, pérdida de tiempo cuando digan, no, pero es que tenían que caer y bueno, ¿y quién va a caer? ¿Dónde va a caer? La seguridad, en fin. Entonces es bien importante y por eso hablamos de que se reducen costos y se reduce tiempo. ¿Sí? Seguimos viendo aquí. Bueno, ya vemos otro tipo de storyboard, que por ejemplo se va a trabajar en el diagrama de uso de un producto, ¿sí? Ustedes pueden trabajar también en eso, entonces bueno, ya ven que es bien útil la estructura de un storyboard. Venimos acá con otro modelo. Recuerden que no hay un modelo básico. Ustedes pueden hacer el storyboard como lo quieren hacer. Lo importante es que tengan la información, que tengan todos los detalles importantes a la hora de producir. Entonces, miren por ejemplo el detalle, miren por ejemplo el movimiento de cámara, dónde debe ir luego. Aquí también tenemos con la flecha el movimiento de cámara. Y aquí tenemos una descripción bastante grande, ¿sí? En algunos storyboards simplemente el dibujo lo dice todo, entonces podríamos decir que no. O es muy importante las notas que tenemos en esta parte. Este sería, por ejemplo, el storyboard que yo haría. Muy básica dibujando, entonces yo me iría por un storyboard así. Pero entonces, si ustedes ven también, las proporciones están trabajadas adecuadamente. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, este cilindro que está acá, está proporcionado en todos los cuadros. Bien, tenemos detalles y no es un dibujo detallado, pero ustedes entienden qué es lo que está pasando en estas escenas. ¿Sí? Básicamente, digamos que este es como el esquema general que se trabaja en los storyboards. Bueno, tenemos otro acá, donde no se trabaja el detalle, pero hay algo muy importante, y es estas flechas, y es el movimiento que debe hacer la cámara. ¿Sí? No es que, si ustedes ven aquí el tamaño, es 1 y aquí está el doble, no quiere decir que acá sea más ancha la pantalla, sino pues que empieza la cámara por este lado, luego hace detalle acá, y luego muestra pues cómo se va el personaje. ¿Listo? Igual acá tenemos los detalles de la cámara, hacia dónde debe ir. Y bien. Bueno, acá hay unos elementos importantes, que hablamos de las flechas. Entonces los movimientos de las cámaras, los traveling, los paneos, se deben manejar con flechas. Si no se manejan con flechas, pues abajo simplemente se le dice movimiento de cámara tal, con el plano tal. Bueno, la idea es como hacer un poco más gráfica la cosa para que sea más entendible. Bien. Bien, aquí por ejemplo sabemos que hay una transición en el tiempo, que este personaje va a venir de acá a acá, ¿sí? Y mientras tanto la cámara va a hacer un movimiento. Entonces también sabemos que no tenemos que hacer un dibujo por cada movimiento, por cada paso que dé, y nos estamos ahorrando un montón de dibujo. Aquí estamos hablando de las transiciones, ¿sí? Entonces, como en cualquier video, no sé si ustedes ya han trabajado algo de video, pues tenemos unas transiciones que pueden ser, bueno, por disolvencia, por zoom, bueno, que se vuelve borrosita la pantalla. Bueno, ya aquí ustedes empiezan también a trabajar qué tipo de transición, ¿sí? Y, bueno, bueno, acá hay algo importante. Por ejemplo, si ustedes están trabajando un detalle aquí, ¿sí? En este espacio, ya sea primero acá y luego acá, tienen que definir dónde va a ir primero la pantalla. En este caso, primero tenemos una toma en esta parte y luego hacemos un zoom out, empezamos a hacer más grande el espacio que tomamos, ¿sí?
y bueno, llegamos a esta parte. Entonces no todo tiene que ser paso a paso, de pronto aquí ponerlo un poco más grande, de pronto aquí empezar a abrir esto, no, con esto nos dice todo y ya también nos ahorramos tiempo en el dibujo. Entonces yo creo que hasta ahí está, es una evidencia muy clara, muy cortica. Como les digo, la pueden trabajar sobre la historia o la pueden trabajar ya de una vez sobre su página web si ya tienen claro cuál va a ser la estructura, cuáles van a ser los componentes y pues todo lo que se incluye en el proyecto. De pronto a estas alturas es un poco prematuro, no lo sé, pero si alguien ya tiene la experiencia, que yo sé que muchos de ustedes ya tienen experiencia en esto, pues se puede lanzar de una vez y se ahorran también tiempo, porque más adelante también tenemos maquetaciones y podrían trabajar la misma idea. Entonces no sé si hasta acá hayan preguntas, los escucho, los leo. Bueno, por ahí hay alguien escribiendo. Mientras tanto les voy a contar algo, muchachos. Ya ayer cumplimos 3 meses de formación. A los 3 meses de formación, el centro, el SENA, Centro de Tecnologías Agroindustriales, nos pide, bueno, quiénes son las personas que van a desertar, ¿cierto? Entonces, yo estuve llamando hoy a algunos, he estado tratando de comunicarme con los que están más atrasados. Si alguno de ustedes piensa hacer el retiro voluntario, por favor avísenos, porque si no, pues ya empezaríamos a correr deserción, ¿vale? ¿Y quiénes estarían en deserción? Primero, pues las personas que no completaron la inducción, todas se van a deserción. Segundo, las personas pues ya estamos en planeación, entonces los que no tengan la primera parte de análisis completa, pues ya empezamos a analizar cada caso. ¿Listo? Entonces, por favor, comuníquense con nosotros si tienen algún inconveniente. Podemos empezar a trabajar de forma personalizada, nosotros estamos para eso. Y creo que ese recurso del instructor se ha como sobrevalorado acá. Y bueno, los invito a que nos utilicen. Todo el equipo está dispuesto para ustedes. Alpaluz. ¿Con qué programa trabajan las animaciones? Estoy leyendo que Chrome va a dejar de soportar Flash. Sí, Flash en este momento ya está como saliendo. Igual pues todavía se usa, lo que pasa es que las animaciones de Flash pues ya se están haciendo muy pesadas, ¿sí? Ya ahorita ustedes saben que toda la labor debe ser muy liviana. Entonces, bueno, HTML5 hace mucho de lo que hacía Flash, hablando de web, ¿cierto? Y ya en animaciones se trabaja, por ejemplo, Adobe Animate, ¿cierto? De la familia del Adobe, lo que más se está usando. Y bueno, por ahí hay programas en línea, pero pues la verdad es que no son así como tan buenos. ¿Sí? Y la mayoría es como Adobe Animate, Adobe Edge Animate. Es como el que está reemplazando y el que le puso el pie encima al Flash. Eso también lo pueden descargar. Yo no les he enviado la medicina a todos, me disculpan, las voy a enviar ahorita, más tarde. Todo lo pueden bajar de la página de Adobe y después, antes de que se cumpla el mes de prueba, pueden hacer el crack. No sé si tengan dudas de otra actividad, de esta. Si no es así, pues entonces ya llegaríamos al final de nuestra sesión. Como les decía, es muy corta, porque pues las actividades son muy puntuales. Olga, te escucho. ¿Me escuchan, profe? Sí. Sí, te escucho. Profe, lo que pasa es que tengo una preguntita. Es sobre la actividad de visión técnica. Bueno, pues lo envié, pues me lo calificó, bueno, que tenía varias errores que tenía que corregir. ¿Será que en este momento yo puedo cambiar ese guión? ¿Lo puedo modificar totalmente? Es que ya, digamos, he estado investigando, analizando y revisando en internet y pues ya tengo al menos una idea mejor a la que ya tenía. Entonces, a ver si de pronto lo puedo cambiar, puedo eliminar ese guión y hacer otro totalmente diferente. ¿Sí se puede o tengo que...? Sí, claro, si todo es para mejorar, perfecto. Como les decía, además, aprovechen esta actividad, porque si ustedes empiezan a trabajar un buen video, una buena historia de ahorita, les va a servir para muchas evidencias más adelante, en la parte de video, en la parte de animación. Entonces,
pues como que podrían, por ejemplo, el personaje, empezarían a trabajarlo desde ahora. Entonces más adelante tienen que trabajar un personaje, entonces empiecen a incluir dentro de la historia un personaje con características específicas, o bueno, si no, bueno, no tiene que ser el mismo. Pero sí pueden empezar a aprovechar las actividades desde ahora, dejarlas muy bien estructuradas y les van a servir para pues, más adelante. Entonces, bueno, José mejor la mano. Pero sí, claro, podrías cambiarla, me dices. Si hay alguien que también necesite cambiar alguna actividad, nos avisan a César, a mí o a cualquiera de los instructores del equipo, dependiendo de la actividad. Y claro, con mucho gusto se puede cambiar. Ustedes pueden empezar, sobre todo ahorita que están en preproducción y que están empezando el proyecto, podrían hacerle un ajuste al enfoque, podrían empezar a decir, bueno, no, tal vez no era esto o no me completa, digamos, no es como tan amplio el proyecto, entonces claro, podrían trabajar, cambiar la idea en este momento. Sí, pues no, o sea, no toda, porque ya tendrían que empezar a devolverse, hacer un brief, una propuesta conceptual, pero pues de pronto algún enfoque sí lo podrían empezar a hacer desde ahora. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegaríamos. César me dijo que llegaba más tarde, pero no contaba con lo corta de la sesión, entonces cuando llegue ya estaremos todos afuera. Y como él es el que lo saca, me tocó hoy. Entonces muchachos, buenas noches, espero que trabajen, hay muchos que me den actividades, hay muchos también que están al día y ya hoy por ahí los felicitamos. Entonces, nada, por un lado y por otro, que trabajen, que sigan así, y los que no están juiciosos, pues bueno, que se pongan las pilas. Recuerden que tenemos chats en línea, recuerden que estamos ahí los instructores para cualquier duda, no se queden con dudas porque a veces dicen es que yo no sabía cómo hacerlo, y en fin, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos todos. Muchas gracias por su asistencia y que pasen buena noche.